Saludos cordiales, mis queridos estudiantes. Vamos a iniciar una nueva presentación de un tema que por estos días hemos venido tratando con mucha rigurosidad. Nos referimos a las expresiones algebraicas, en este caso las expresiones algebraicas enteras. Cuando estudiamos los números reales, nosotros vimos bien claro que en ese caso había una serie de propiedades que cumplía tanto la suma como el producto de números reales. Una de esas propiedades era la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma o a la diferencia. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene esta propiedad ahora para nosotros? Que nosotros podemos, aplicándola, poder convertir un producto en una suma. O sea, si nosotros tenemos el caso de la propiedad distributiva planteada como el producto de dos sumas, nosotros fácilmente nos damos cuenta de que podemos aplicar la propiedad distributiva aquí y convertir esto que es un producto en una suma. Ese es el objetivo. Miren que eso es un producto de dos sumando, pero es un producto. Yo les enseñé cómo distinguir entre un producto y una suma en casos de esta naturaleza. Bueno, si nosotros realizamos la multiplicación en esa dirección, estamos convirtiendo ese producto en una suma. ¿Cómo operamos? Pues de la siguiente manera. A, el primer sumando del primer factor, lo multiplicamos por el segundo factor, o sea, por C más D. Y eso da como resultado A que multiplica a C más 2. Y el segundo por igual el segundo factor, que es C más D, y nos queda de esta manera. Ahora toca una propiedad distributiva más pequeña, ¿no? O sea, con un solo término, un solo factor, que es un monomio, por un binomio. En ese caso, ¿qué pasa? Que multiplicamos a A por C y a A por D y da como resultado esta expresión que tenemos ahí a continuación. Y en este caso B por C más D da BC más BD. O sea, ahí hemos convertido totalmente ese producto que está inicialmente allá arriba a la izquierda y en esta suma que tenemos ahí AC más AB más BC más BD. ¿Listo? Bueno, caso típico, fíjense que aquí A, B, C y D son números reales, coeficientes de dos binomios, y vamos a multiplicar tomando en cuenta que X es una variable. ¿Listo? Entonces operamos de la misma forma que planteamos anteriormente. Primero AX por CX más D, que da AXCX, AX más D. B por CX más D da BCX más BD. Aquí X por X en el primer término da X al cuadrado. Pero mire, vamos a centrar nuestra atención en el segundo término. ¿Listo? Presten atención al segundo y tercer término de ese polinomio. ¿Qué pasa? Ambos tienen a X como uno de los factores comunes. ¿Qué podemos hacer? Nosotros lo que podemos hacer en ese caso es agrupar AD más BC que multiplica X, porque la X la podríamos haber extraído como factor común, quedando AD más BC. Miren, AD más BC es la suma de los productos de dos números A y D y dos números B y C por otro lado. O sea, eso va a dar un número real. Fíjense que entonces lo que me va a dar como resultado es un trinomio, no un trinomio cuadrado perfecto, como ustedes conocen de otros momentos, pero nos da un trinomio porque los productos A, C y B de son números también. ¿Listo? Muy importante porque más adelante vamos a hacer esto mismo, pero en un proceso
inverso totalmente. Estos ejemplos sería bueno que los hicieran, los consultaran con sus compañeros, con su profesor. Muy importante. Paren el video, resuelvan y después continúen viendo el video. Bueno, vamos a ir a casos particulares. Este caso, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, vamos a plantearlo así: A más B por A más B, y aplicamos la propiedad distributiva como ya la hemos visto anteriormente. Ahora volvemos a aplicar propiedad distributiva y nos queda de esta manera. Observemos, esto podemos reducirlo, ¿ok? Sí, en este caso se puede reducir esto que tenemos en esa sumatoria. ¿Cómo lo reducimos? Bueno, A por A es al cuadrado y B por B es B al cuadrado. En el tercer sumando vamos a invertir eso, aplicar, o sea, el orden de lo que están en esos factores. Vamos a aplicar la propiedad conmutativa del producto y dejarlo como A más B. ¿Sí? En ese caso nos queda A al cuadrado, A más B y B cuadrado. Así queda. A más B y A más B son términos semejantes que podemos reducir y queda 2A B en el medio A cuadrado. Una cosa, esto es una representación con variables, jóvenes. Lo importante es que todo esto que está con variables en la mente de nosotros se refleje con ideas bien claras. O sea, nosotros debemos tener una representación mental clara de lo que dice ahí con variable, pero para ello yo les sugiero que siempre traten de decirlo con palabras, expresarlo con palabras, como si ustedes se lo fueran a explicar a otro compañerito o a alguien, al profesor, a la persona que necesite esa explicación. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver, a ver, lo que está a la izquierda arriba es A más B al cuadrado. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo estoy una suma de dos término lo estoy elevando al cuadrado y es una suma elevada al cuadrado, una suma al cuadrado. ¿Y qué obtengo? ¿Qué estoy obteniendo como resultado? Un trinomio que tiene la forma esa, A cuadrado más 2AB más B cuadrado, y si yo lo llevo a la misma expresión con palabras que ya en otro momento les estuve diciendo, entonces es cuadrado del primer término más duplo del primer término por el segundo término más cuadrado del segundo término. Aquí yo puedo poner la palabra término como sumando, como quieran, pero que ustedes entiendan claramente la idea de lo que se está expresando eso, porque si ustedes se quedan en ese plano de las variables, de verdad que no están asimilando bien todo y la aplicación después va a costar un poco más de trabajo. Bueno, caso especial este, que no difiere mucho, lo único que aquí en vez de tener A más B por A más B positivo, tengo A más B por A más B, A más B y A más B, pero ambos con signo negativo. En este caso, ¿qué hacemos? Operamos sumándolos porque son términos semejantes y me da menos 2AB. Bueno, estas dos resultados, estos dos trinomios que hemos obtenido en los dos ejemplos que hemos explicado, reciben un nombre muy particular y son trinomios cuadrados perfectos. Ambos son trinomios cuadrados perfectos. Después vamos a aprender cómo convertir esos trinomios cuadrados perfectos en productos. ¿Listo? Bueno, ahora tengo la suma de dos términos por la diferencia de esos mismos dos términos. La suma de dos términos por la diferencia de dos términos. Si yo resuelvo A por A al cuadrado menos A por menos B menos AB. Ahora voy y digo más B por A es BA o AB, pero positivo. Y B por menos B da menos B cuadrado.
¿Qué pasa con menos AB más AB? Son opuestos. Y si son opuestos, al sumarse, da 0. La suma da 0. Por lo tanto, quiere decir que ahí perdemos esos dos términos al convertirlos en 0. El 0 es el neutro de la suma. Entonces, ¿qué queda? A cuadrado menos B cuadrado. Listo. ¿Y esto qué cosa es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se conoce en el argot matemático esta diferencia de dos valores al cuadrado? Cada uno de ellos está al cuadrado y los estoy restando. Eso se llama diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado. Bueno, también existe la fórmula para el cubo, que ya la hemos explicado en clase, y la diferencia al cubo también. Observen que entre uno y otro la diferencia está en el signo que tiene los términos en el segundo y en el cuarto término. ¿Listo? Muy bien. Bueno, estos ejemplos serían muy buenos que ustedes los hicieran. Pongo especial énfasis en el tercero porque miren en el último, porque en el último hay 3 términos, no es un binomio al cuadrado. Entonces yo la recomendación que doy es agrupar 2 de ellos, y con el otro ya así convertiríamos prácticamente eso, si tomamos el paréntesis como un término. O sea, yo agruparía, por ejemplo, 2x al cuadrado menos 3x como un término, y a eso le sumo 5. Entonces ya yo convierto en una de las fórmulas del binomio al cuadrado que ya conocemos. Listo. Bueno, reserva los ejercicios, denle pausa al video y seguiremos. Chequen este resultado con sus profesores o compañeros de estudio. Bueno, ahora vamos al proceso que tanto les he hablado de ir en otra dirección aplicando la propiedad distributiva. O sea, aplicamos la propiedad distributiva de izquierda a derecha, pero pues, si la aplicamos de derecha a izquierda también sigue siendo propiedad distributiva, pero en ese caso vamos a convertir una suma en un producto. Por ejemplo, tenemos este caso. Observe, ahí hay una suma. Está claro que es una suma de varios factores, pero es una suma. ¿Cómo podemos poner esto en forma de producto? ¿Cómo podemos hacer ese proceso? Ese proceso de convertir esta suma en un producto es una factorización. O sea que si nosotros vamos en esta dirección ahora, lo que hacemos es factorizar. ¿Listo? Para factorizar debemos agrupar, ¿verdad? Porque ahí no hay un factor que se repita en los 4 al mismo tiempo. Pero en los 2 primeros hay un factor que se repite, y en los 2 que le siguen hay otro factor que se repite, o sea, en los 2 últimos. ¿Quién se repite en los 2 primeros? Estamos claros que se está repitiendo el factor A. El factor A se repite en los 2 primeros, lo extraemos y queda en paréntesis C más D. En el segundo se repite B, porque está B6, BD, entonces el paréntesis también queda C más. Si nos damos cuenta, aquí también hay otro factor común, pero ahora es C más D, actuando como un solo factor. C más D actuando como un solo factor es el factor común, y queda A más B por C más D, ya, bueno, cambiándole el orden a la operación. Muy importante porque lo vamos a aplicar ahora a este caso que también vimos en la primera parte que convertimos de producto en suma. Ahora lo vamos a hacer al revés, vamos a convertir el resultado al cual llegamos en producto. Observemos algo, si yo desarrollo lo que está aplicando propiedad distributiva, convirtiendo ese producto en una suma en el término del medio, que es para mí recuerden que es un solo término, va a ser un solo término porque eso va a ser un número por X, yo puedo descomponer eso en lo siguiente, de la siguiente manera. Con los dos primeros, porque va a quedar AD
por x, y va a quedar ACX al cuadrado, que es el primero, más A de X. En esos dos, miren lo que va a pasar después. Y en estos dos, ahora BCX por BD. En los dos primeros hay un factor común, y es evidente que es AX. Y en los dos siguientes, el factor común es D. ¿Está claro? Entonces, ¿qué queda? Así, ahora aquí. AX como factor común, AX como factor común de los dos primeros, y B en los dos últimos. Si extraen factor común AX, queda CX más D en el paréntesis en ambos casos, y queda de esa manera. En la práctica ya ustedes han visto cómo nosotros lo hemos utilizado para descomponer trinomio de la forma mx al cuadrado más px más q. ¿Listo? El caso particular de los productos notables, a la hora de descomponerlo, las fórmulas especiales, aquellas que vimos del binomio, ahí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Pero bueno, yo primero no, vamos a ver a qué llegamos aplicando lo normal, lo que nosotros normalmente aplicamos. Por ejemplo, yo descompongo 2AB en A más B, AB, perdón, por A más A por B. AB más AB, S2AB, ¿sí? Y entonces me queda así. Ahora fíjense, en los dos primeros hay factor común, y en los dos últimos hay factor común. Podemos extraer ese factor común, que los dos primeros hay, en los dos últimos es B, y que me queda A que multiplica A más B que multiplica A más B. Ahí hay factor común A más B. Observen que hay factor común A más B, porque A más B ahí actúa como un factor. A por A más B y B por A más B. A más B es un factor y es común. Pues lo sacamos, y que quedó, al dividir queda A más B. A más B por A más B es A más B al cuadrado. O sea, yo puedo convertir A cuadrado más 2AB más B cuadrado en A más B al cuadrado. ¿Cómo decimos con palabras esto? Si yo tengo un trinomio cuadrado perfecto, o sea, ¿cómo yo sé que es un trinomio cuadrado perfecto? Porque el primero y el último tienen raíz cuadrada. Y el del medio es ¿quién? La raíz, dos veces la raíz cuadrada del primero por la raíz cuadrada del último. ¿Está claro? Dos veces duplo de la raíz del primero por la raíz del último. Que la raíz del primero es A y la raíz del último es B, por eso queda 2AB. ¿Cómo se descompone? Raíz de primero, el signo que tenga 2AB, en este caso más, en la raíz del último, todo eso elevado al cuadrado, como un todo elevado al cuadrado. ¿Está claro? Bien, lo mismo aplica si fuera A cuadrado menos 2AB más B cuadrado, que lo único que cambiaría es el signo. En vez de ser A más B al cuadrado, sería A menos B al cuadrado. Pero no lo vamos a tratar porque es muy sencillo y ya hemos visto algunas otras veces este problema. Ahora tengo una diferencia de cuadrado. ¿A qué daba resultado la diferencia de cuadrado hace un rato? ¿Qué era lo que traía como resultado la diferencia de cuadrado? Traía como resultado que yo descompongo eso en la raíz del primero más la raíz del último por la raíz del primero más la raíz del último. O sea, yo le saco raíces a los dos términos y sumo y resto esas raíces, y o sea, formo la suma y formo la resta de las dos raíces y multiplico ambas. O sea, la suma de las dos raíces por la diferencia de las dos raíces. Eso es lo que obtuvimos. La suma de las dos raíces, que son A y B, por la diferencia de esas mismas dos raíces. El cubo tiene esta descomposición. Observen
que no es un trinomio cuadrado perfecto, porque le faltaría un 2AB. Está AB solo, para que no se me confundan más adelante. A al cubo más B al cubo, bueno, se parece mucho a esta, lo único que hacemos es un intercambio de los signos más con menos que tiene el primer factor y que tiene el término del medio del segundo factor. Así, el más y menos AB. Bien, ¿está claro todo esto, jóvenes? Bueno, muchas gracias y hagan estos ejemplos. Miren que hay muy variaditos los ejemplos. El segundo, cuidado, porque yo creo que primero hay que agrupar en el segundo. El tercero es un clásico, el primero y el... los paréntesis no juegan ningún papel ahí, solo fue que no se los pude quitar mucho y bueno. Y el último, que es una diferencia de cubo. Hay que convertir en factores esto. Espero que los hagan todos y se los muestren a sus compañeros o a sus profesores.